Listo. Gloria a Dios, aleluya. Qué bendición, hermano, es estar aquí en esta su estación de radio preferida, Radio Bendición, la voz de los milagros. Aleluya. Qué bendición, hermano. Es un privilegio oír a esas siervas que están en sintonía y están orando por nosotros. Ya oí que están orando por nosotros, esposa. Y a ver, di tú también tu versículo preferido. Amén. Ya saben cuál es. No, ellos no lo saben. A ver, hablando de las Talita Kumi, aleluya. Aquí tengo también una guerrera, hermano, que no se arranca. Así es. Es de Jeremías 33, capítulo, versículo 3. Clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas ocultas que aún tú no conoces. Aleluya. Ese es el versículo especial de mi amada esposa. Un cordial saludo, hermanos. Estamos en su programa, Tengo un Dios que todo lo puede. Este programa se dedica, hermano, a exaltar y glorificar las bendiciones que Dios tiene para nosotros cada día, cada mañana, al despertar, aleluya, dando gloria y honra al Creador del cielo y la tierra, al que nos hace, hermano, calentar con ese sol rico, ¿verdad? Amén, así Por es. eso estamos en un clima agradable, bien rico. Y vamos a orar, esposa, me ayudas en la oración para que sea Dios tomando control de nuestros labios y que toda la enseñanza que aquí se dé, hermano, sea muy edificante para su vida, hermano, y por favor comparta la radio, comparta una Biblia, comparta y aproveche esos festejos de año, hermano, para un ser querido, regale un radio y qué bendición cuando usted le dice, mira, pero la encomienda es que oiga Radio Bendición, la voz de los milagros, aleluya. Y recuerde, los números en cabina son... Amén, muy buenos días hermanos, una vez más aquí estamos, por la misericordia siempre he dicho, porque el Señor siempre está atento a sus hijos, gracias a Él, aquí estamos una vez más en cabina. Hermanos, les voy a dar el número de cabina para una necesidad, para una oración, para un comentario, por algún versículo que quiera usted hablar, hermanos, le voy a dar el número de cabina, 664-872938. Repito, número de cabina, 664-872-0938, hermanos. Amén. Amén. Empezamos con la palabra y vamos a empezar con una oración para que el Señor Todopoderoso sea glorificado. Amén. Padre, en este día, Señor bendito, que tú, Señor, nos has traído, Señor, en este lugar, Señor, y que tú nos has levantado, Señor, con bien, Padre eterno. Te pido, Señor bendito, que en este día, Señor, tu palabra sea expandida, Señor bendito. Que todo oyente, Dios mío, que tenga la necesidad de escucharte, Padre, que tenga hambre de ti, Señor bendito, que esta palabra sea eficaz y entre sus corazones, Padre. En este día, Señor, yo te pido, Señor, que nos cubras a mi esposo y a mí, que nos dé cobertura, Señor, que nos dé sabiduría para expandir tu palabra, Señor bendito. Señor, te doy gracias, Señor, por todas las personas, Padre, que en este día se van a conectar, Señor bendito, para escuchar tu palabra. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Así sea, amén. Aleluya, gloria a Dios. Y así vamos a entrar rápidamente a nuestro libro de este día, en cual vamos a ver varias citas, pero es importante, hermano, que la vez pasada estábamos recordando que es importante recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es importante el por qué nosotros somos cristianos, por qué recordar, por qué seguimos este caminar, hermano. ¿Por qué nos conviene estar por ese camino estrecho, por ese camino angosto? ¿Por qué nos conviene, hermano, andar oyendo la radio Bendición, la voz de los milagros? Porque aquí se aprende a orar, se aprende a interceder, se aprende a clamar, hermano. Y juntamente con los hermanos que están en sintonía, aleluya, oramos, y ustedes de su casita, aleluya, se ponen de acuerdo con nosotros y proclama amén, gloria a Dios y aleluya. Así es que la palabra de Dios la vamos a iniciar en el libro del Evangelio de San Mateo, hermano, capítulo 19, versículos 16 al 26. Y aquí le voy a invitar a mi esposa que empiece amén, amén, a dar esta palabra preciosa que hoy Dios nos ha puesto en el corazón para transmitirla, enseñarla y sobre todo, hermano, que nos gocemos, nos deleitemos, porque usted y yo somos escogidos para esto,
proclamar las buenas nuevas de salvación, y qué mejor que motivándonos, hermano, alentándonos, hermano, conociendo más y más la sana doctrina. Amén. Muchas veces leemos pasajes que inclusive muchas veces lo hemos leído, pero muchas veces tenemos que encontrarla cuando se nos transmite a través de otras personas, y gloria a Dios, para esto Dios nos ha llamado a transmitir Amén. Las buenas nuevas de salvación, y esto lo vamos a ver en el Evangelio de San Mateo capítulo 19 del 16 al 20. Amén, la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a iniciar. El joven rico. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Aleluya, ¿y cómo ves? Y guardaba y practicaba todo eso. Y aparte tenía dinero. Aleluya. Sí. Tanto Jesús Padre le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Aleluya, ¿bien? Ven y sígueme. Pero hay algo muy importante, dice: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Ven Amén. Y sígueme. Aleluya, sígueme. Dice: oyendo el joven en esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Aleluya. Dice, otra vez. Es decir, que no procuremos ser ricos, ¿no? Pues aquí dijo Jesucristo: difícilmente vas a entrar si eres rico al reino de los cielos. Sí. Aleluya. Y fíjate todo lo que practicaba y todo lo que hacían, los mandamientos, dice que los hacían desde su juventud. Dice: ¿qué más me falta? Sí. Imagínate. ¿Te acuerdas la vez pasada que hablamos del justo? El justo con dificultad se salva. Imagínate, el impío, esposa, siete tremendo, rico, y practicaban los 10 mandamientos. Sí. Aleluya. Sí. Y dice, ¿y qué dice el Señor ahí? Dice: otra vez os digo que más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Aleluya, ¿quién podrá ser salvo entonces? Pues, aleluya. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Aleluya. Amén. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, si tenemos un pariente rico, queremos su salvación, nos preocupamos, puede ser un hermano que está acaudalado, tenga muchas posesiones, muchas bendiciones, pero aquí, si practicamos esta palabra hermosa, dice el 26, y mirando Jesús les dijo: para los hombres es imposible. ¿Qué? Para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Y este es su programa: tengo un Dios que todo lo puede, hermano. Así que si aquí nuestro Señor Jesucristo dice: es difícil que un rico se salve, es difícil, ¿verdad? Entonces, pero para el hombre es imposible. Pero si usted ruega, ora y ayuna por su ser querido que tiene y vive en una manera acaudalada en esta vida, hermano, y difícilmente entrará en el reino de los cielos. Pero si usted ora, que Dios tenga misericordia, le ablande el corazón, hermano, y empiece a ministrarlo, empiece a tratar con su vida. Recuerde que aquel que convence de pecado y de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Amén. Es el único, es algo sobrenatural. Por eso dice nuestro Señor Jesús, dice: para el hombre es imposible que el rico se pueda salvar, pero para Dios no es imposible. Así que hay una esperanza
para esas personitas ricas, acaudaladas, que tienen el dinero, que tienen abundancia, Ajá. hermano, y sobre todo si es nuestro ser querido, aleluya. De eso se trata esta radio Bendición, la voz de los milagros, para orar, para clamar, interceder por nuestra gente. Hermano, sea en la condición que esté, aleluya, Dios la puede rescatar, porque para Dios no hay nada imposible, aleluya. Y a ese te venimos a presentar, ese Dios todopoderoso, ese, tengo un Dios que todo lo puede, hermano, y para Él no hay nada imposible. Así es que lo importante de todo, hermano, es salvar la alma, salvar el alma de nuestro ser querido, y para esto vino esta radio, a seguir rescatando almas del infierno. Y vamos a ver otro, el mismo evento, el mismo joven rico, pero ahora en el Evangelio San Marcos, esposa. El Evangelio de San Marcos, capítulo 10, del 17 ahora al 27. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. E hincado las rodillas delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? A ver, otra vez desde el comienzo. Al salir él para seguir su camino, vino... Estamos hablando de Jesús, ¿verdad? ¿Sí? Vino uno corriendo, fíjate, corriendo. Y fíjate cómo se le humilló. Hincando la rodilla. Estamos hablando del mismo joven. Sí. Pero aquí nos hace más referencia a cómo vino delante de Jesucristo. Aleluya. Hincado las rodillas delante de él, le preguntó. Síganle. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Ven y sígueme tomando tu cruz. Esta frase, tomando tu cruz, esposa, ya estaba haciendo hincapié de cómo nuestro Señor Jesucristo iba a tomar la cruz. Sí. La cruz. Sí. La cruz es una representación de una gente que está condenada a la muerte, condenada al sacrificio, condenada a perder la vida, esposa, porque era un sacrificio que practicaba la gente allá, los asirios, los persas, y los egipcios, los asirios, los persas, para allá, para ese tiempo, era un castigo tremendo. Sí. Que también los romanos lo llevaban a cabo, a excepción de los ciudadanos romanos. A todos los condenados a muerte los crucificaron. De una manera para ellos vergonzosa. Sí. Ese era el sacrificio. Y dice: toma tu cruz, sígueme y toma tu cruz. Aviéntate, aleluya, humíllate, toma tu cruz, y sentirás la condenación, aleluya. El 22, ¿cómo dice? Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque por esta tenía palabra, muchas posesiones. Esa palabra no la había dado aquel siervo Mateo. No le dijo, pero aquí sí dice: ven y sígueme, toma tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. Se fue triste, sí. Síganle. Amén. Dice: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ahí está el problema del joven. Él confiaba en las riquezas. Sí. Aleluya. Sí. Pero imagínate, no nada más era despojarse de todo, sino cargar su cruz. Y sígueme. Sí. Cargar tu cruz, santo Padre.
Aleluya, síganle. Dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Aleluya. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolo les dijo, para los hombres imposible, para Dios no. Más. Mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Aleluya, así es, aleluya. Y a esto viene esta radio, bendición, la voz de los milagros. Y a este Dios te queremos presentar. Tengo ese Dios que todo lo puede, hermano, puede transformar y cambiar y salvar vidas. Hermano, aún a la gente millonaria, ricachona. Así es que todo depende de nosotros, que doblemos rodillas, que intercedamos y clamemos para que Dios tenga misericordia de nuestra gente que tiene posesiones, tiene propiedades y su esperanza está en el dinero. Amén. Aleluya. Así es que, hermano, tenemos que orar por ellos y para esto vino esta preciosa radio, bendición, la voz de los milagros. Y vamos a ver el plan del propósito del por qué la crucifixión, esposa, porque ahí le mencionó aquí al joven rico. Ven, en el versículo 21 le dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, le amó, qué hermoso nuestro Señor, y este es nuestro Señor que te venimos a presentar. Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven, sígueme tomando su cruz. Así es. Dios de la gloria. Entonces no nada más era deshacerse de sus posesiones, sino iba a tomar su cruz, esposa. Y fíjate la representación que simboliza en Deuteronomio capítulo 21 del 22 al 23. Capítulo 21 de Deuteronomio 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir y lo colgaréis en un madero. Brian, muy buenos días. Dios me la bendiga, hermano. Dígame. Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hirieres y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, fíjense, hermano, Sí, hermano. la representación, Sí, hermano. la condenación de aquellos. Sí, estoy escuchando, hermano. Sí, Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sino sin falta lo enterrarás en el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminará tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Imagínense, amén. Después de ser ricachón, iba a ser condenado a cargar su cruz, es decir, el símbolo de la cruz es el madero, Qué linda palabra, que hermano. va a Sí, estar, sí. hermano, Apocalipsis. capítulo 21 de Deuteronomio 22, 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen Amén, digno de amén. muerte. ¿Qué crimen tenía el joven ricachón? Nada más porque tenía las posesiones, la herencia, hermano, yo creo, de sus padres. Amén. Dice, si alguno hubiere Sí, cometido hermano, algún qué crimen bien, qué digno bien. de muerte y lo hicieres morir repetir la y lo cita? colgares Apocalipsis, en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo Amén. día, porque Muy bien. maldito, fíjense, maldito, Hermano, ¿cuál es su nombre, hermano? porque maldito Hermano, por ¿qué? Dios es el colgado. Habla. No contaminarás tu Bueno, tierra Qué bonita que Jehová palabra. tu Dios te Amén, da hermano. por heredad. Gloria a Dios, hermano. Así es que, fíjense, imagínense. Sí, hermano, Dios me lo bendiga, hermoso. La visión de este joven dice, caray, pues me van a maldecir, ¿o qué? ¿Por qué quiere mi Señor que cargue esa cruz, ese madero? Aquí, recordemos que las cruces en la antigüedad eran de madera, así es que ese era el castigo que en aquel entonces estaba muy visible para los romanos y era muy conocido por todos los ciudadanos del contorno donde vivía nuestro Señor Jesús.
Y le mencionó al joven rico, toma tu cruz y sígueme, aleluya. Pues que, imagínense el pensamiento del joven rico, esposa, pues, ¿qué me vas a colgar o qué? Porque escrito está, fíjate, en el capítulo 21 de Deuteronomio 22, el versículo 22 y 23, léelos, pues. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Fíjate que en el Via Crucis, cuando Jesús cuando Jesús iba por el cargando por la vía dolorosa, iba cargando la cruz, estaba tan pesada que tuvieron que pedirle apoyo a nuestro Señor para cargar esa cruz. Porque estaba tan pesada, hermano, que un madero fuerte para resistir a alguien que iba a estar colgado en ese madero. Claro que a la hora de la oración, todo aquel que iba a ser crucificado, expuesto en ese madero, para empezar, es porque había cometido, hermano, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, imagínate, un crimen digno de muerte, ¿qué culpa tenía el joven? Nada más por confiar en las riquezas. Pero aquí espiritualmente nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo que se iba a despojar de todas sus propiedades, de todas sus riquezas, ¿sí? Y aparte iba a humillarse, imagínate, así como él se humilló delante de Jesús, iba a humillarse, iba a vivir como un mendigo, porque ya iba a vivir sin riquezas y sin nada. Y todavía como dice la palabra, va a tener riquezas en el cielo. Aleluya. Sí, ¿y qué pregunta me hizo? Para heredar la vida eterna. Y vamos a Gálatas capítulo 3 de Gálatas. Gloria a Dios. Versículo del 13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibieron la promesa del Espíritu. Aleluya. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo, fíjate que ahí en Deuteronomio dice que todo el que se encuentre en una falta digno de muerte, aleluya, iba a ser colgado en un madero. Puede ser colgado en un madero. Entonces los judíos, esa era la ley de los judíos, pues, aleluya. Todo aquel que se encontrara una falta digno de muerte iba a ser colgado en un madero, aleluya. En este caso la cruz. Dice el Gálatas capítulo 3 versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo es el que es colgado en un madero, maldito, aleluya. Entonces él se hizo malo, se hizo maldito, esposa, por amor a usted y a mí, por amor a la gente, por amor a todo el ser humano. Por eso aquí el versículo 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibimos la promesa del Espíritu. Aleluya. Así que este pacto que Dios hizo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, esposa, de la maldición de la ley, porque antes el joven practicaba la ley, ¿te acuerdas? Joven rico, toda la ley la practicaba.
Y si alguien fallaba era digno de condenación, de muerte, aleluya. Pero ahora con la fe en nuestro Señor Jesucristo, que Él murió por nosotros en esa cruz del Calvario, se llevó todas nuestras maldades, todas nuestras iniquidades, aleluya. Gloria a Dios. Y eso lo vemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10. Evangelio de San Mateo, capítulo 10, esposa, aleluya, alábale que Él vive. 10:38. 10:38. Evangelio de San Mateo 10:38. Gloria a Dios, aleluya. Dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahora, vamos a ir desde el versículo 34 de ese capítulo, del 10. Dice: no pensáis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Eso es para la gente, la esposa que, refiriéndose espiritualmente a la gente que no acepta a Jesucristo. Deja bien. Sígale. A ver. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disesión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Aleluya. Entonces, aquí es una referencia, esposa, de saber de que, por ejemplo, nuestra relación diaria con nuestros seres queridos, ¿verdad? Muchos que recibimos a Jesús, que éramos de la iglesia popular, por eso dice que yo he venido a traer espada, no te he venido a traer paz a tu casa, porque hay muchos, ¿verdad?, que ya ni nos hablan, ¿verdad? Gente muy apreciada que tenía contacto y relación con nosotros. A través de esto, aquí se lleva a cabo la palabra. ¿Para qué nos preocupamos? ¿Verdad? ¿Para qué nos acongojamos? Porque el hermano se enoja con nosotros porque ya eres cristiano, porque ya sigues a Jesús, porque ya seguir y tomar la cruz, dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, no es digno de mí, aleluya, no es digno de recibir la salvación que le prometió al rico, que le dijo, ven y toma tu cruz y sígueme. Ahora sí que carga con tu cruz, es decir, cuando veamos, hermano, que esta carnita no se quiere someter, hermano, hermana, que nos sintoniza, ahí nuestro Señor Jesucristo entregó su carne, entregó su cuerpo, aleluya, para redimirnos, para santificarnos, para purificarnos con la sangre derramada en esa cruz del Calvario, en ese madero. Recuerde que Él no teniendo ninguna falta, ningún crimen. Recuerde la ley, decía en Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 y 23, todo aquel que se haya encontrado en una falta digno de muerte. Y fíjense ¿qué le encontraron a nuestro Señor Jesucristo? Que los judíos, los fariseos, los sacerdotes en aquel entonces le decretaron la muerte. Recordemos cómo le gritaban a Herodes, crucifícalo, crucifícalo. Y él, tratando de liberar a nuestro Señor Jesucristo, le dicen, pues si yo no le veo ninguna digno de condenación de muerte. Pero Él se hizo, hermano, ahora sí que Él se hizo maldito por nosotros, aleluya, para nosotros rescatarnos, tener esta bendición y reconocer que a eso vino nuestro Señor Jesucristo, a rescatarnos. Por nosotros se hizo maldito, por nosotros se hizo pecador, por nosotros, para ser condenado de esa manera, hermano, a muerte en esa cruz, en ese madero. Él se hizo no digno de muerte, sino Él a sí mismo se ofreció por nosotros. Recordemos en el monte Getsemaní, en
en el huerto de Getsemaní, ahí como ya estaba sintiendo, ahora sí que la preocupación de morir de esa forma. Y dice, ¿qué le dice a nuestro Señor? ¿Qué le dice a nuestro Señor Padre Celestial? Dice, aleluya, si pase de mí esta copa, sea tu voluntad y no la mía, porque ella sentía que realmente estaba padeciendo como hombre el sufrimiento, que ese le tocaba a usted y a mí, hermano, porque nosotros sí éramos dignos de muerte. Ahora, nuestro Señor Jesucristo nos recomienda, aleluya, dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, no es digno, aleluya. Entonces está triste eso, ¿verdad? Sí, que fíjate, cómo aquí Él murió por rescate de la vida tuya, la mía. Pero qué bendición saber que aún para con los pecadores, esposa, por ellos murió. Sí. Y todo aquel que en él cree y se arrepiente, Él les da oportunidad y a la vez lo sana, lo restaura, lo cambia, lo transforma. Al creer eso, ahora dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Santo, no es digno de mí. Eso lo vemos en el versículo 37. Dice, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Aleluya, santo. Dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Aleluya. El tomar tu cruz es digno de esfuerzo. Es cargar ese madero pesadísimo, esposa. Aleluya. Que nuestro Señor lo cargó en la vía dolorosa por usted y por mí. Siendo justo, Él fue maltratado. Recordemos que antes de ser crucificado, Él fue latigado. 39 latigazos. Y se dice que esos látigos, hermano que nos sintoniza, ahí tenía unas púas al final del látigo y se le encajaban en su carne y lo desgarraban. Y esa la tenía que recibir. Tenía que recibir antes de ser crucificado. Sí. Porque era una ley también que tenía que ser latigados antes de ser crucificados. Santo Padre Celestial. Y fíjate lo que dice el versículo del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 24. Amén. Dice la bendita palabra, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aleluya. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y fíjate qué hermoso, aleluya, que nuestro Señor Jesucristo ya estaba mencionando la cruz antes de Él ser crucificado, Sí. Checa, antes de ser crucificado, tome su cruz y sígame. Imagínate el evento donde ya que los discípulos recuerden esta palabra, tome su cruz y sígame, aleluya. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, aleluya. Aleluya, alábale que Él vive. Tome su cruz y sígame, tome su cruz, hermano. El tomar la cruz de nuestro Señor Jesucristo y andar por esa vía dolorosa, hermano, despojarse de nuestros placeres, despojarse de todo lo que a esta carne le trae delicia, le trae deleite. Y esto es un esfuerzo que vale la pena que tú lo hagas por tus seres queridos, vale la pena. Así como nuestro Señor Jesucristo se sacrificó por nosotros, hermano, para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, hermano, a usted y a mí nos conviene, hermano, meternos más en la palabra de Dios, recordar que el rico practicaba los 10 mandamientos, y ahí lo decía. Ahora, se lo dijo a Jesús,
y a él no lo podía engañar. Y él no le dijo que no es cierto, porque así como a la mujer samaritana le dijo, mira, 5 maridos has tenido y aún el que tiene no es tu marido. Tanto, entonces ya le dijo. Entonces imagínate, ¿tú crees que el joven no le hubiera cachado a nuestro Señor en una mentira? Sí, claro, él todo lo sabe, él todo lo ve. Entonces él no lo contradijo. Casi lo veo diciendo, sí, claro que sí los haces, porque yo sé que los haces. Imagínate, el joven rico, pero solo una cosa te falta. Deja todo lo que tiene, las posesiones, porque Dios sabía dónde estaba. Dónde estaba. Ahora, el tomar la cruz es despojarnos de todos los placeres que a esta carne le traen deleite, esposa. Así que hay muchas áreas donde nosotros estamos fallando, estamos errando y se las tenemos que entregar a Dios para que Dios, a través del poder del Espíritu Santo, nos vaya transformando, nos vaya cambiando. Entonces este es para que nosotros entremos en reflexión y preguntarle a Dios: Padre, yo quiero ser digno de ti. ¿Cuál es mi cruz que debo de cargar? ¿Cuál es mi cruz? Padre, ¿cómo la debo de cargar? Instrúyeme. Yo quiero ser digno de ti. Yo quiero ser digno de entrar en esa vida eterna juntamente contigo, reinar, gozarme allá arriba con los ángeles. Gloria a Dios. Amén. Entonces es importante. Fíjate que como ahí, ahora sí que es cuando tú te tallas algo, una herida, esposa, y te la tallas cuando vas con un doctor, esposa. Cuando vas con un doctor que te va a curar y hacer un vendaje o una saturación ahí fuerte porque está muy profundo, muy abierta, que necesita, esposa, que necesita coserse, ahí vas con el doctor y ¿qué te hacen? Te cepilla tremendo, ¿verdad? Sí. Pero es por tu bien. Aquí es exactamente, esa es la cruz, mi hermano. Que Dios quiere meterte a reflexión para que tú veas en qué área te falta. Imagínate ese rico que practicaba los 10 mandamientos, los cuales nuestro Padre Celestial decía que aún los mismos sacerdotes, los fariseos, no podían llevar a cabo. Aleluya, no lo podían llevar. Mas en el cambio este rico lo llevaba a cabo. Y todavía nuestro Señor Jesucristo, más una cosa te falta nada más. Aleluya, esposa. Y vamos a ver lo interesante de este tema, hermano, de cómo Dios nos redime, nos santifica, nos purifica a través de esa cruz, en el cual a usted y a mí le conviene imitar a Jesús, imitarlo, llevar esa cruz, cargar ese madero, hermano. Aleluya, métete con él y dile: ¿cuál es mi cruz, Padre? ¿Cuál es mi cruz? Y eso vamos a leer en Colosenses capítulo 2, esposa. El libro de Colosenses, la carta que escribe el apóstol Pablo, Colosenses capítulo 2 del 13 al 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os digo, vida juntamente con él. Perdonaos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aleluya, gloria a Dios. Otra vez desde el 13, arránquese, esposa. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Recuerde que antes nosotros, si no conocemos a Dios, así vive el hombre, hermano. Así vive el hombre. Aleluya. Desconociendo la ley de Dios, desconociendo que no debes de hurtar, no debes de matar, no debes de desear la mujer del prójimo, ni todo lo que tenga el prójimo lo tienes que tener tú, ni codiciarlo, porque eso ya es pecado y pecado de muerte. Dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Santo Padre Celestial, estábamos muertos así, hermano, y cuando se nos revela la bendita palabra de Dios y se nos enseña el porqué, que el símbolo de la cruz, ¿verdad? Sí. Antes veíamos, y a la iglesia popular veíamos a Jesús ahí colgado en el madero, y bueno,
ya no era ni en un madero, ya era algo, ya sea metal o Sí. hecho por el hombre, en lo que se refiere a algo De yeso. Ajá. de yeso, exactamente, esposa, ándele. Y entonces todo eso nadie nos contaba, nadie nos decía el por qué Jesús estaba ahí y para qué fue Jesús ahí. Nadie nos platicaba esta interesante visión y revelación que Dios nos está dando hoy en la actualidad. Dice Colosenses capítulo 2 versículo 13: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Amén. Aleluya. ¿Y qué dice el 14? Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, Así es. que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y clavándola en la cruz. A eso viene nuestro Señor Jesucristo y murió por usted y por mí. Aleluya. Por eso tenemos que recordar esa procesión, hermano, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos que esperar, hermano, que sea Semana Santa, hermano, para recordar lo que Dios hizo a través de mandarnos a nuestro Señor Jesucristo muriendo en esa cruz del Calvario, aleluya, y colgado en ese madero. Por nosotros se hizo maldito, por nosotros se hizo hermano, fue condenado por nosotros, aleluya. Entonces Él se ofreció, aleluya, por el pecado del ser humano, por usted y por mí, aleluya, y todos esos pecados Dios los crucificó. Ahí dice, y anulando el acta del decreto de que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, aleluya. Y vamos a Filipenses capítulo 2, esposa, y más adelantito. Ese está para atrás, perdón. Filipenses 2, del 6 al 11. Fíjese bien lo que nuestro Padre Celestial hizo y nuestro Señor Jesús hizo, aleluya, por usted y por mí, aleluya. Capítulo de Filipenses, capítulo 2, del versículo 6 para acá. Filipenses 2. Tan seguidita. Gloria a Dios, aleluya. Y recuerden los teléfonos en cabina 6648-7209-38. Estamos a tiempo de recibir su llamada, petición de oración, hermano. Estamos en el tema, el proceso de la cruz del Calvario, el por qué tenemos que seguir y cargar con esa cruz nosotros, hermano, para ser dignos de nuestro Señor Jesucristo. El joven rico, a él se le mencionó porque él practicaba los 10 mandamientos. Imagínense, practicaba los 10 mandamientos y ni Dios no le veía. Nuestro Señor Jesús no le veía ningún mal, mas sin en cambio le dice: una cosa te falta, toma tu cruz y sígueme, toma tu cruz y sígueme, aleluya. Despojarnos de nosotros mismos, despojarnos, crucificando la carne, el deleite de este mundo que trae, hermano, el placer a la carne. De eso tenemos que, hermano, esforzarnos en deleitar a Jesús, en deleitar a nuestro Padre Celestial. Y dice en Filipenses capítulo 2, versículo 6, a esposa, vamos a estar leyendo. El cual, siendo en forma de Dios, nuestro Señor Jesús era antes de sacrificarse, hermano, recuerde que Él nació por el vientre de María. El vientre fue, ahora sí que concebido por Él, obra del Espíritu Santo, al cual también te lo venimos a presentar. Amén. Y dice el versículo 6: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aleluya. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así es, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, aleluya. Por lo cual Dios también
le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que es sobre todo nombre. La recompensa de haber muerto en esa cruz del Calvario, hermano, nuestro Dios Todopoderoso le dio, tenía que llevarse ese proceso, amén, aleluya, para que el nombre que es sobre todo nombre nosotros lo profesemos, lo mencionemos, lo declaremos en donde quiera que andemos, hermano, mencionemos el poderoso nombre de nuestro Señor, amén, Jesús. Y fíjense bien qué interesante, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y recordemos nuestro segmento pasado, recordar, hermano, recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero es importante recordar el proceso que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo. Cristo cargó su cruz por usted, por mí, que se hizo maldito, hermano, por usted y por mí. Aleluya. Recibió sus latigazos por usted y por mí. Fue desgarrado, fue abofeteado, fue escupido por esos soldados, hermano, por usted y por mí. Aleluya. Así que, qué bendición, hermano, de esforzarnos para agradar a Dios y ser dignos de Él. Por eso dice, ser dignos, para ser dignos de mí. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ese nombre que es sobre todo nombre, al cual te venimos a presentar hoy en esta mañanita, aleluya, necesitamos, hermano, que usted tenga conocimiento de esto, de saber cuál es nuestra cruz, en qué Dios nos quiere mover, hermano, para que nosotros nos despojemos de todo deleite, de toda delicia que trae, hermano, este mundo mentiroso, este placer. Ahora sí que, hermano, es momentáneo, pero lo que te venimos a presentar, hermano, aleluya, es eterno. Esa vida eterna que preguntó, fíjate, el joven rico que tenía muchas posiciones, muchas riquezas. Aleluya, él vino y lo consultó con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué me falta para heredar la vida eterna? Le preguntó y dice una sola cosa. Amén, amén. Aleluya. Entonces su confianza la tenía en las riquezas, hermano. Pero dice, nuestro Señor dice, para el hombre es imposible que un rico se salve, pero para Dios no. Aleluya. Así es que gózate, si tienes algún familiar, pariente que tenga propiedades y que esté acaudalado, hermano, es hora de orar por él. Toma la cruz, hermano, y humíllate, toma la cruz y sacrifícate por tus seres queridos. Ese es el proceso, hermano, que nosotros, para eso Dios nos llamó, para tomar la cruz, ser dignos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, imitarlo en cuestión. Gracias a Dios, te estoy hablando espiritualmente, hermano, no es para que hagas una cruz y la andes cargando y hermano, exponiéndote ahí enfrente de toda la gente. No, esto es espiritual y gloria a Dios, hermano. La carne se vence, hermano, espiritualmente. Así es que te venimos a presentar a aquel que hizo el cielo, la tierra. Aleluya. Él es digno de que nosotros nos esforcemos en tomar nuestra cruz, hermano. ¿Cuál es tu cruz? ¿En qué le estás fallando a nuestro Señor Jesús? ¿En qué le estamos fallando? Porque eso también va para mí, para mi esposa. ¿En qué le estamos fallando? Que no somos dignos de... Fíjate, porque tienes que ser digno de tomar esa cruz y seguir a Jesús. Aleluya. Es importante que reflexionemos en esta palabra. ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? Dale gracias porque Él murió y se llevó todos nuestros pecados. Amén. Y cuando tú crees eso, aleluya, ya estás dando un paso en el cielo. Amén, amén. También, hermanos, también para decirles que
estar con la intimidad con el Señor, encerrarte en el cuarto es muy importante, porque ahí a través de la oración, conectados con la presencia del Señor, intimidarte con Él, en la oración está la victoria, hermanos. Amén, amén. Sigan buscando, hermanos, que es muy importante Él en nuestras vidas, porque es lo más precioso, ¿verdad? Estar con Él. Porque en tal intimidad en su cuarto, hermanos, la oración rápido contesta, muy rápido. Amén. Gloria a Dios. Y recuerde, hermano, que nosotros tenemos que hacer ese vallado por nuestros preciosísimos seres queridos, empezando en nuestra familia, en nuestra casa. Aleluya. Reflexione el sacrificio que Jesús hizo tomando esa cruz, aceptando esa cruz, aceptando esa carga, aceptando, hermano. Aleluya. Qué hermoso cuando usted prefiere estar en la casa de Dios y no prefiere, aleluya, aleluya. Es un hermoso, hermano, reconocer que nuestro Señor Jesús se esforzó por nosotros. Gracias, Padre. Y así quiere que nosotros también nos esforcemos por otros seres queridos. Tomemos la cruz, haciéndonos, hermano. Amén. Muchas veces nosotros pensamos que ser por sus hijos también, ¿verdad? Maldecido, recordemos que hoy en la actualidad, aleluya, hermano, ahora en la actualidad a la gente le llaman las cosas malas, amén, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, aleluya. Entonces, cuando nosotros cargamos esa cruz, a la gente, cuando tú participabas en fiestas, en desenfrenos, ya te van a despreciar, ya para ellos ya eres malo. ¿Por qué? Porque no participas, no te reúnes socialmente a participar en esos deleites de la carne, hermano. Entonces, esa cruz es la que te vengo a enseñar, aleluya. Que la cargues, que cargues con tu cruz y digas, no, me tengo que esforzar porque amo a ese que me está invitando. Porque aquí mencionó nuestro Señor Jesús, dice, todo el que ama más a su padre, madre, más que a mí, a su hijo, a su esposa, más que a mí, no es digno de mí. Aleluya. Entonces, una manera, hermano, de esforzarnos es cargar la cruz, orar por ellos y doblar rodilla. En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, aleluya, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y ese nombre de nuestro Señor Todopoderoso, aleluya, te venimos a presentar, aleluya. Su nombre es Jesús de Nazaret, gloria a Dios. Y así vamos a orar, hermano, por esas peticiones de oración. Pero no sin antes recordarte, hermano, toma tu cruz, tienes que reflexionar en qué área estás fallando para tomar la cruz, esforzarte, hermano, y a esta carnita someterla. Y si le gustaban cosas malas que a Dios no le agrada, imagínate al joven rico que practicaba todos los 10 mandamientos, le dice, una cosa te falta, aleluya. Y al final le dijo nuestro Señor, toma tu cruz y sígueme, aleluya. Así que lo tenemos que hacer, malditos, no caerles bien a la gente que les gustan los placeres de este mundo, hermano. ¿Por qué? Porque es mejor estar con el bien palanca ahí arriba que con la gente que es pasajera, aleluya. Nuestro Dios es eterno. Pósate, esposa. Amén. Hermanos, vuelvo a repetir, hermanos, la intimidad con el Señor es lo más importante en nuestra vida. Lo digo claramente, hermano, porque yo he experimentado esa comunicación, hermano, que me encierro en mi recámara y empiezo a hablarle y así me ha contestado. Pues, mientras que el Señor esté en mi presencia, todo está bien. Hermano, vamos a orar para las peticiones que han hablado mi hermano Abraham, que está participando en este momento de la palabra que mi esposo dio. Y nos dio un versículo muy importante, Apocalipsis 3:17, y que siga adelante. Por mi hermana Lidia, por su nieto que tiene sinusitis, se llama Ángel, su nieto. Y por mi hermano Ronnie, siervo, ¿verdad? Vamos a empezar. Padre de la gloria, Padre bendito, Señor Todopoderoso, en este momento, Señor,
pongo en tus manos las peticiones de mis hermanos, Padre eterno, sabiendo y creyendo que tú vas a contestar, Señor bendito. Padre Amén. eterno, te pongo, Señor, en tus manos al nieto de mi hermana Lidia, Señor, que tú lo conoces, Señor, que tiene sinusitis, Señor, problemas en respiración. Hay poder en Cristo, Padre, sí, pero Señor, tú, nos Señor ponemos bendito, de tú acuerdo tienes el junto con poder, tú esas, tienes la sanidad, Señor, tú Talita das Kobe, siempre Señor, para con esas guerreras de poderoso, oración, ayúdalo, aleluya, Dios nos mío, ponemos de bendícelo, acuerdo, Señor, Padre, tú muchas sabes, Padre gracias, eterno, sí, que él, Señor bendito, sí, será Señor sanado Dios, por ti, Dios mío aleluya, santo, sí, en el Señor, nombre de gracias, Jesús, por mi gracias. hermano Ronnie, Señor Todopoderoso. Aleluya, ah, sí, Señor, gracias te damos por este siervo esforzado, valiente, Padre hermana Santo. Zaraida. Oh, Dios de la gloria, Sí, rogamos, esa Padre vocecita Santo, preciosa. Dios bendito, para que Dígame, lo hermana. cubras a él, Dígame, su hermana. casa, sus finanzas, Señor Dios bendito A ver, de ¿qué la pasó, gloria, hermana Señor. Zaraida? Padre precioso, Señor, así como a Job, Señor, tú lo tenías resguardado hermana. sus finanzas, tenías resguardado su salud, Señor Dios bendito, así Sí, declaramos sí. esa palabra sobre la vida Sí, de sí, mi sí, hermano sí. Ronnie, Señor Dios bendito, suple cada una de sus necesidades, ayúdalo, Señor Dios bendito, a solventar cada gasto, Señor Dios bendito, Señor, y síguele dando palabras, gracias, Hermana sabiduría, Zenaida. humildad, sencillez de Hermana espíritu, Zenaida. Señor, Padre Santo, Dios Sí, bendito, hermana y Zenaida, yo ¿me declaro escucha? una unción, Señor, sobre Miren, él, estamos en Señor, la hora de Padre oración. Santo. Ya la voy a poner Oh en Padre oración, pero precioso quiero de que la usted gloria, cierre sus oh ojos y lo Padre crea. precioso Sí, de la vamos a gloria, empezar. oh, Sí, Dios Señor me la Dios bendiga. Hermana, después me da su bendito, Señor teléfono porque Padre me agrada Santo. hablar con Oh usted. Dios bendito, te amo, Señor. Gracias por Ya vamos a ese empezar. amor que le derramas a mi hermano Ronnie por las almas, Señor. Dale humildad, sencillez, Padre Santo. Dale gracias, Señor, para que predique, Señor, la sana doctrina, Señor Dios bendito, y siente ese amor por las almas, Señor. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús. Para mi hermana Zenaida, hermanito, ahorita acaba de hablar que tiene mucha gripa, mucho dolor de cabeza. Hay poder Ella, en la pero sangre ella de creyendo en el Cristo. Señor, como el Señor tiene poder en ella y sabe que el Señor le va a contestar. Padre bendito, en este momento, Señor, mi hermana Zenaida, que tú la conoces, sierva de tuya, Señor bendito, pide, Señor bendito, sanación para ella, Señor. Tiene gripa, Señor, dolor de cabeza, Señor Todopoderoso. Padre, pon tu mano santa en su cabeza, Padre, porque Gracias. para ti no es imposible, Dios mío santo. Ayúdala, Señor. Si ella habla por teléfono es porque sabe que tú, Señor bendito, le vas a contestar, Padre, porque creemos en el poder que tienes, Padre eterno, porque sabemos que tú eres el principado, tú eres el momento, tú eres el principio, tú eres el final, tú eres el Rey de Reyes, Padre eterno, y sabemos que tú eres el Gracias. médico de médicos, Padre. Sí, sí. Sabemos, Gracias Señor bendito, por que esa tú vas a sanidad contestar a tu en- sierva en- Zenaida. a tu sierva, Señor Zenaida, Señor Aleluya, bendito, sí, en tus sí. manos te la pongo, Señor Enamórala de bendito, ti, porque tú apasionala, tienes el amor, Señor, que Señor, nunca hacia le ella, falte una Dios mío, y que alabanza siga en su buscando de boca, ti, sí, Padre, tu presencia que Aleluya, sigue buscando, sí, mi sí. hermana Zenaida, Padre Padre, eterno, gracias. te pido que la bendiga, Señor, Gracias. que le dé sanidad, Señor, en el nombre tuyo, Señor bendito, Sí, sí. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu En Santo. el nombre de Amén. Jesús, así sea, Amén. así, Señor. Gracias te damos. Amén. Y por la palabra que nuestro hermano ¿qué habló? ¿Habrá? Abraham, Ujú. vamos a leer esa palabra que está en Apocalipsis capítulo 3, versículos del 17 al 18. Se me hizo muy interesante leerlo. Muy Dice, interesante. porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Santo. Y no sabes que tú eres un desventurado santo, Amén. miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, Amén. para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con coririo, para que veas. Aleluya, Amén, alábale que Él amén, vive. amén. Gloria a Dios, y qué bueno que nuestra fina audiencia está en sintonía, está orando por nosotros, sigue orando por nosotros. Mi nombre es Alfredo Arias, mi amada esposa Emma Esther Leiva Moro Yoki, aleluya. Así que oren por nosotros, hermanos, por estos mismos servidores, y que si Dios nos siga usando. Recuerde que este fue su programa Tengo un Dios que todo lo puede, y a esto nos dedicamos, hermano, a traer el mensaje de la palabra de Dios, hermano, porque es importante, porque dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así que no queremos que nuestra gente se muera y se vaya al lago de fuego, al lugar de tormento, hermano, porque ese sí es real y sí existe.
existe, y si lo quiere ver, véanos en YouTube, Alfred Arias, y ahí va a encontrar los videos donde Amén. está el testimonio de nuestro hermano Juan Hernández, hermano, que Dios se lo llevó al cielo y al infierno y se lo enseñó, y anda todavía viviendo y coleando, predicando las buenas nuevas de salvación. Así es que síguenos en YouTube, en nuestro canal Alfred Arias. Que Dios Amén. los bendiga y nos vemos para la próxima. Bendiciones.